Wall Street dice que la oferta pública inicial de OpenAI creará billonarios, pero la verdad es mucho más oscura. Podría destruir tu jubilación. Hay una falla oculta en su contabilidad, una de la que nadie está hablando. Sus ingresos alcanzaron los 25.000 millones de dólares en 2026 y no han terminado. Quieren una oferta pública inicial de 750.000 millones a $1 billón. Eso es de 30 a 40 veces lo que realmente generan en ingresos. Todos están celebrando como si fuera una fiebre del oro tecnológica, pero esto no es riqueza. Es una bomba de tiempo financiera que podría desencadenar el caos en Wall Street. La valoración de la oferta pública inicial de OpenAI es el tipo de cifra que rompe todas las reglas para una empresa de software. Eso solo funciona si de alguna manera logran capturar todo el mercado global de IA y reducen los costos operativos a casi nada, lo cual es muy poco probable cuando ves lo que realmente se necesita para construir y operar estos sistemas. Las empresas de software normales se valoran alto porque son máquinas predecibles de generar efectivo y casi no tienen costos adicionales por cada nuevo cliente. OpenAI, bueno, es todo lo contrario. Hay enormes costos de infraestructura, grandes necesidades de energía y enfriamiento, y los gastos crecen con cada usuario. A los inversionistas se les pide que pongan enormes cantidades de dinero, apostando a que todo salga perfecto en el futuro, aunque el gasto inicial y la quema de efectivo continua sean enormes. Es atrevido, pero pasar de los ingresos actuales a $1 billón es un salto enorme, de esos que solo funcionan en papel. Escalar a ese nivel requeriría que todo saliera perfecto, y la perfección es rara en la tecnología. Piénsalo de esta manera. Una casa normal de $500.000 en un suburbio tranquilo está construida sobre una base sólida, con una estructura confiable, mantenimiento en el que puedes confiar y plomería que funciona. Todos están de acuerdo con ese precio porque la estructura está comprobada y es confiable. En el terreno de al lado, alguien está tratando de vender un reluciente rascacielos de 100 pisos de cristal por 8 millones. Desde lejos, se ve impresionante, pero de cerca, todo es pura fachada. No hay una base sólida, ni un esqueleto de acero anclado a la roca madre. Cada piso, cada panel de vidrio, cada persona dentro está descansando sobre nada que pudiera sostenerlo. Eso es exactamente lo que el capital de riesgo está haciendo con la inteligencia artificial. Está manteniendo toda la estructura unida por ahora. La carga aplastante es implacable. Un costo creciente de la infraestructura de inteligencia artificial. A diferencia del software común, la inteligencia artificial no se beneficia del costo marginal cero. Cada vez que alguien escribe un prompt, hardware real tiene que activarse y consumir recursos. Una búsqueda normal en Google o descargar un archivo de la nube es solo una consulta barata a la base de datos, cuesta centavos o menos. La inteligencia artificial generativa es un asunto completamente diferente. Cuando el modelo genera un escrito legal o una imagen en alta resolución, hace mucho más que solo recuperar datos preexistentes. En realidad, está creando algo completamente nuevo desde cero. Y ese es el gran avance. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tan bien y hasta dónde puede llegar? Es un proceso que cuesta mucho más de lo que la humanidad está preparada para pagar. Y ese dinero tiene que salir de algún lado. OpenAI está perdiendo dinero a un ritmo que es difícil de imaginar. En este momento, los números internos muestran que están destinados a perder al menos $14.000 millones en 2026 solo para mantener las luces encendidas y los modelos funcionando. Las últimas revisiones internas están empujando esa cifra hacia los $25.000 millones o incluso más, mientras aumentan la potencia de cómputo, persiguiendo el próximo gran avance. Y no se detiene ahí. La quema anual de efectivo podría dispararse hasta $57.000 millones solo en 2027. Si sumas todo, la quema de efectivo acumulada hasta 2030 ahora se sitúa en alrededor de $665.000 millones. Eso es más de $111.000 millones por encima de lo que pronosticaban hace solo unos meses. ¿La razón? Los costos de infraestructura se dispararon mucho más allá de lo que cualquiera había planeado. Energía, centros de datos personalizados, actualizaciones interminables de chips. Cada parte cuesta más de lo esperado. Cada dólar de ingresos que están obteniendo cuesta mucho más generarlo. El crecimiento no soluciona este problema, lo empeora. Más usuarios significan más prompts. Más prompts significan más hardware funcionando, y eso significa mayores pérdidas. Todo eso ya está integrado en el modelo. Para evitar que los servidores se apaguen y darse entre 18 y 24 meses de respiro, OpenAI cuenta con recaudar hasta $60.000 millones en esta oferta pública inicial. No para dominar el mundo ni para nuevas oficinas, sino para mantenerse con vida. Si el dinero no aparece, alguien tiene que firmar un cheque. Entonces, ¿por qué Wall Street vaciaría voluntariamente sus propias cuentas para alimentar la máquina? Ellos conocen las cifras de pérdidas, ven cómo se acumulan los números rojos. Aún así, el plan sigue siendo entregar $100.000 millones como si no fuera gran cosa. El mercado de valores es básicamente un circuito cerrado.
Solo hay cierta cantidad de dinero moviéndose realmente entre acciones, bonos, fondos mutuos, cuentas de pensiones y montones de efectivo. La cantidad total no crece mágicamente solo porque alguien quiera más. Cada dólar que entra en las acciones de OpenAI viene de algún otro lugar. Cuando sacan sumas enormes rápidamente, todo lo demás empieza a quedarse sin recursos. Los compradores que realmente pueden firmar un cheque de $100,000 millones no son pequeños operadores ni inversionistas minoristas que usan apps. Son los gigantes. Fondos soberanos del Medio Oriente, planes de pensiones gubernamentales, los fondos mutuos y fondos patrimoniales más grandes del planeta. Ellos no se sientan sobre montones de efectivo. El dinero ocioso pierde valor por la inflación. Cada dólar tiene que estar completamente invertido según reglas estrictas. Para invertir en la OPI de OpenAI, estos fondos tienen que liberar efectivo. Empiezan con los activos que son más fáciles de mover sin crear caos, como Apple. Las acciones de Apple son súper líquidas, con millones de acciones negociándose todos los días. Así que los fondos venden grandes bloques y el precio empieza a bajar casi de inmediato. Si alguna vez has visto uno de nuestros videos y pensaste, deben tener alguna máquina secreta produciéndolos las 24 horas del día, lamento informarte que en su mayoría es solo mucho trabajo. Cada escena y cada gráfico tienen que salir de algún lado, y crear todo eso desde cero puede consumir horas rápidamente. Por eso las herramientas que aceleran el proceso son tan importantes. Y eso nos lleva a Storyblocks. Storyblocks es una biblioteca creativa todo en uno, llena de videos, gráficos en movimiento, plantillas y superposiciones. Así que en vez de crear cada gráfico desde cero como un maniático privado de sueño, puedes tomar recursos ya pulidos, personalizarlos y seguir adelante. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs puede generar una narración que suena natural. Así que si necesitas una voz rápido, y por alguna razón no estoy disponible, la humanidad aparentemente ya creó un plan de respaldo. Y si necesitas imágenes personalizadas, sus herramientas de edición de video con IA impulsadas por Runway te permiten generar y ajustar elementos rápidamente mientras sigues teniendo el control. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente dentro de programas populares como Premiere y After Effects, donde la mayoría de los creadores ya hacen su edición y trabajo de efectos visuales. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una opción increíblemente rentable. Así que si quieres empezar a crear mejores videos por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR que aparece en pantalla. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado. Y la oferta termina pronto, así que quizá quieras actuar rápido. Empieza a crear mejores historias. Ahora volvamos al episodio. Mismo con otras acciones como Tesla y Amazon. Los administradores rotan el dinero fuera de los ganadores comprobados del comercio electrónico hacia la nueva sensación de la que todos hablan. Estas no son operaciones discretas. Las ventas fuertes se reflejan en el mercado. Los precios bajan. El reequilibrio forzado entra en acción en todos los portafolios. Pero esa es solo la primera ola. El verdadero daño viene después. Los algoritmos de trading observan cada movimiento, cada aumento en el volumen. Cuando detectan grandes bloques moviéndose, activan automáticamente posiciones cortas para protegerse. Los creadores de mercado, las firmas que mantienen el sistema en movimiento, venden más de las mismas acciones para mantenerse neutrales. Los precios caen más rápido. Los precios más bajos activan órdenes de stop loss de inversionistas comunes que ni siquiera planeaban vender. Más ventas llegan al mercado, los cortos automáticos se acumulan y el pánico se retroalimenta. Y así de simple, comienza un círculo vicioso. Empresas sólidas y rentables, las que realmente generan ganancias año tras año y respaldan la mayoría de los planes 401k y las pensiones, se venden solo para financiar al recién llegado. Se retira dinero de ganadores comprobados para cubrir las necesidades de una empresa que está perdiendo miles de millones. El sector tecnológico no se desploma porque las ganancias sean débiles. Se desploma porque el vacío de liquidez causado por la financiación de la OPI obliga a vender agresivamente en todos los ámbitos. Esto es exactamente por lo que la OPI de OpenAI va a romper el mercado de valores. El propio mecanismo de financiación destruye valor en todas partes, antes de que las acciones siquiera empiecen a cotizar de forma generalizada. La fuga es real. ¿Y la supuesta red de seguridad en la que todos confían? Bueno, esa es la siguiente en la línea de fuego. La fuga de liquidez es brutal. Los grandes fondos venden Apple, Tesla y Amazon para reunir miles de millones para OpenAI. Eso va a afectar algunos precios a corto plazo. Pero los 7 magníficos, esos son unos monstruos. Microsoft y Nvidia, por sí solas, tienen billones en capitalización de mercado, con balances que parecen irrompibles. Tienen grandes recursos financieros y flujos de efectivo enormes. Ellos simplemente absorberán el golpe. Tal vez incluso intervengan para respaldar a OpenAI si las cosas salen mal. Las grandes tecnológicas ya han salido al rescate antes y lo volverán a hacer, ¿verdad? Microsoft ya invirtió miles de millones en OpenAI y posee una gran parte.
NVIDIA está ligada a la venta de chips precisamente para este tipo de desarrollos de IA. Si alguien pudiera manejar una absorción de liquidez de $100,000 millones sin pestañear, serían ellos. Y a primera vista eso tiene sentido, excepto que no va a pasar. Microsoft y Nvidia no son la caballería que viene al rescate. Están encadenados al mismo barco que se está hundiendo en el que está OpenAI. Las conexiones son tan profundas que cuando uno empieza a hundirse, los demás también se van abajo. Empecemos con Microsoft. No solo están firmando cheques como una apuesta secundaria, poseen aproximadamente el 27% de OpenAI, una participación que vale alrededor de $135,000 millones, pero eso podría duplicarse a $270,000 millones si OpenAI alcanza la valoración de $1 billón de la que todos hablan. Aseguraron un 20% de los ingresos de OpenAI hasta por lo menos el año 2032. La parte que realmente importa, cómo se mueve el dinero en realidad. Una gran parte de la inversión original de $13,000 millones no llegó como dinero en efectivo, sino como créditos de Azure. OpenAI usa esos créditos para pagarle a Microsoft por el alquiler de servidores. El dinero sale del bolsillo de Microsoft y regresa de inmediato a través de los ingresos por la nube. Es un ciclo cerrado que parece genial en papel hasta que deja de serlo. ¿Empiezas a preocuparte porque la IA podría acabar con tus futuras ganancias? No entres en pánico. Tenemos la historia real. Asegúrate de darle like, compartir y suscribirte antes de que los algoritmos lo hagan por ti. Si la oferta pública inicial enfrenta un verdadero escrutinio y la evaluación se desploma, o si la quema de efectivo obliga a OpenAI a reducir el uso de servidores, todo el ciclo se rompe. Microsoft pierde a su cliente más grande de Azure casi de la noche a la mañana. Esos centros de datos de IA personalizados que construyó Microsoft no son plug and play para el almacenamiento en la nube convencional. Están especializados para cargas de trabajo de IA intensivas, enfriamiento líquido, consumo masivo de energía, configuraciones personalizadas. Los ingresos se verán afectados directamente. Aproximadamente el 45% de los cerca de $625,000 millones de la cartera de pedidos comerciales de Microsoft está ligado a compromisos con OpenAI. Cuando se publiquen las ganancias, el vínculo ya no será especulación. Si un gran arrendatario se va, miles de millones en ingresos estarán en riesgo. Nvidia está en exactamente la misma trampa, tal vez incluso peor. Su negocio de centros de datos explotó gracias a laboratorios de IA de vanguardia como OpenAI, que consumen volúmenes insanos de chips. Más del 80% del crecimiento reciente en centros de datos proviene de este pequeño grupo de clientes. La proyección de Nvidia asume que estos pedidos masivos continuarán. Para finales de 2027, están proyectando $1 billón en ingresos acumulados por centros de datos. La mayor parte de eso depende de que OpenAI y los otros laboratorios sigan haciendo pedidos. Si la oferta pública inicial obliga a un baño de realidad y se recortan los gastos, esos pedidos dejan de llegar rápidamente. El sueño del $1 billón se convierte en una incógnita de la noche a la mañana. Los supuestos salvavidas se están ahogando junto al tipo que se suponía que iban a salvar. No hay rescate, no hay absorción, solo un colapso compartido cuando las exigencias de efectivo se vuelven demasiado grandes. Esto no se detiene en dos empresas. Los 7 magníficos, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla, actualmente representan entre el 33 y el 35% de todo el S&P 500. Uno de cada $3 en el plan de pensiones. 401k promedio de los estadounidenses está invertido en los balances de esas 7 empresas. Cuando la fuga de efectivo de OpenAI crea el vacío de liquidez que mencionamos antes, la base comienza a resquebrajarse. Los fondos ven el riesgo antes que nadie y empiezan a vender. Eso provoca que los fondos indexados pasivos vendan acciones automáticamente. Lo que comenzó como algunas ventas para financiar una OPI se convierte en un colapso total del sector. Desaparecen billones en valor de mercado. No porque los negocios hayan empeorado, sino porque los movimientos forzados ligados a las cuentas de OpenAI afectan a todo. Esto es exactamente por lo que la OPI de OpenAI va a romper el mercado de valores. La red de seguridad en la que todos confiaban resulta ser la mayor vulnerabilidad del sistema. Cuando se rompe, afecta a todo el índice. Cada cuenta de retiro que parecía segura se ve afectada. La estructura misma del mercado empieza a fallar en el momento en que la falta de liquidez expone lo entrelazado que está todo. El daño se extiende, quiera la gente o no. ¿Salir a bolsa? Eso es casi una sentencia de muerte. OpenAI ha vivido toda su vida en las sombras como una empresa privada. Ese era su boleto dorado. Podían acumular pérdidas catastróficas y mantenerlas ocultas bajo capas de polvos mágicos del capital de riesgo, comunicados de prensa y una publicidad interminable sobre cómo poseerían el futuro de todo. Los inversionistas se tragaron toda la historia porque se sentía bien. Los números terminarían cuadrando solos con el tiempo.
o al menos eso se decían todos. Pérdidas de 14 a 25 mil millones de dólares para 2026, aumentando a 57 mil millones en 2027. La quema de efectivo acumulada ahora se revisó al alza a 665 mil millones de dólares para 2030. Todo eso se mantuvo oculto. Solo el círculo interno veía el panorama completo. Todos los demás recibían la versión pulida. La valoración como un castillo de naipes solo se mantuvo en pie porque nadie tenía los libros contables para revisar. En el momento en que presentan la documentación para salir a bolsa, esa protección desaparece. Entran en juego las estrictas reglas de la SEC. Ya no pueden esconderse detrás de acuerdos de confidencialidad, filtraciones selectivas o diapositivas de "confía en nosotros". Wall Street recibe la verdad sin filtros por primera vez. Y la verdad es brutal. Las presentaciones regulatorias dejarán al descubierto la proporción real. El gasto en infraestructura de IA está por las nubes. Se están reconstruyendo las redes eléctricas, centros de datos personalizados con enfriamiento líquido y enormes suministros de energía. Los chips se actualizan cada 18 meses, porque el hardware se desgasta rápido. Mientras tanto, las ganancias que dejan los usuarios finales ni de lejos bastan. Las pérdidas no son una etapa de la que vayan a salir, son estructurales. Cada nuevo usuario no trae dinero gratis, multiplica las pérdidas. Lo que el mercado valoró como una simple aplicación digital se revela como un proyecto industrial pesado, casi de servicio público, sin margen de error. De repente, ese sueño de $1 billón se pone bajo el microscopio. Los inversionistas que compraron la historia por fe ahora tienen que enfrentar la realidad. La oferta pública inicial será muy inferior a las expectativas, lo que señalará un desastre para todo el mercado, o bien se reducirá o se cancelará por completo, lo cual es aún peor. Wall Street tendría que admitir que la ecuación principal no funciona. El crecimiento de los ingresos no puede superar los costos de infraestructura. La torre de valoración de $1.6 billones del mercado privado de startups de IA recibiría el mismo golpe de realidad de inmediato. Los fondos empiezan a deshacerse de todo lo que tenga exposición a la IA. Lo que parecía un impulso imparable se convierte en una burbuja sobrevalorada de la noche a la mañana. Durante años, el financiamiento privado de capital de riesgo ha permitido que OpenAI juegue de manera arriesgada. Las métricas ajustadas inflaron la historia. Gastos monstruosos se ocultaron bajo la vaga etiqueta de I+D. Vendieron el sueño de márgenes altísimos como los del software. El gobierno federal no juega ese juego. Las reglas de la SEC exigen una contabilidad real, y eso significa que cada pieza de hardware debe tratarse como el activo industrial que se deprecia y que realmente es. Aquí es donde la realidad financiera golpea como un tren de carga. Esas GPU personalizadas que alimentan los modelos de vanguardia no son infraestructura de larga vida útil como una torre de telefonía celular o un cable submarino. Un chip de IA de primer nivel se mantiene competitivo quizá por 24 a 36 meses antes de que la nueva arquitectura lo vuelva obsoleto. Operar decenas de miles o cientos de miles de GPU en centros de datos enormes es brutal. Las presentaciones regulatorias no tendrán más opción que mostrar miles de millones en castigos contables del hardware cada trimestre. Los márgenes brutos estarán profundamente en números rojos. Están perdiendo dinero por la física del cómputo, y eso es antes de salarios, electricidad o cualquier otra cosa. OpenAI tendrá que revelar los cuellos de botella del mundo real que están frenando la expansión. Construir un clúster de IA de 1 gigavatio no se trata solo de comprar chips, se trata de asegurar suficiente electricidad. Actualizar una red regional significa cientos de millas de líneas de alta tensión, subestaciones y esperar años por transformadores reductores que ya tienen retrasos acumulados. Los plazos de entrega en muchos mercados se están extendiendo hasta 48 meses. Ninguna cantidad de dinero o bombo puede fabricar transformadores o reescribir la física. El modelo de crecimiento choca contra un muro. No pueden obtener suficiente energía lo suficientemente rápido para mantenerse al ritmo del quema de caja. Una vez que los informes auditados se hacen públicos, todos ven la verdad. Rentabilidad por unidad negativa y cuellos de botella en la infraestructura que duran varios años. Los algoritmos cambian al instante. De repente, el ecosistema adyacente a la IA NVIDIA, IA Microsoft, AMD, los grandes proveedores de nube, recibe una reevaluación. Eso provoca un daño real al sistema financiero. Los fondos de cobertura e inversionistas habían estado pidiendo préstamos usando estos gigantes tecnológicos como garantía, acumulando más posiciones. Cuando se publican las presentaciones regulatorias, de repente ese valor en papel desaparece. Los fondos se apresuran a vender todo lo que pueden: tecnología, industriales, bienes de consumo básico, lo que sea que se mueva más rápido. El dolor no se detiene en las acciones. Los mercados de crédito lo sienten después. Los diferenciales de los bonos corporativos se amplían cuando los inversionistas se dan cuenta de que el tan prometido milagro de productividad de la IA estaba construido sobre arena. Las empresas que se endeudaron para perseguir la integración de la IA ahora parecen demasiado endeudadas.
Si los laboratorios insignia no pueden generar ganancias, quienes adoptaron esa misma tecnología más abajo en la cadena parecen aún más riesgosos. La torre privada de valoración de IA de 1.6 billones de dólares implosiona. Nada de esto sucede por algún tuit viral o una mala conferencia de resultados. Sucede porque la SEC exige transparencia que los mercados privados nunca exigen. Billones en riqueza de papel se evaporan, no por miedo, sino por una aritmética que ya no se puede ignorar. Y las consecuencias siguen avanzando. Las mismas limitaciones físicas ya están llevando la cadena de suministro de NVIDIA al punto de quiebre. Las líneas de producción que ensamblan chips ya están al límite. La capacidad de empaquetado especializado es limitada, y el suministro de memoria de alto ancho de banda se está agotando. Cualquier desaceleración en estas áreas puede dejar varados miles de millones en capacidad prometida, convirtiendo el auge de los centros de datos en un cementerio de clústeres a medio construir. Las grietas se están formando ahora, más profundas de lo que la mayoría de los titulares admiten, para ver exactamente cómo estas mismas presiones físicas están poniendo todo el imperio de chips de NVIDIA al límite y por qué un eslabón débil podría desencadenar la próxima caída. Revisa a continuación. ¿Por qué la cadena de suministro de NVIDIA está a punto de golpear al mercado con aún más fuerza? Continúa justo donde esto termina.